Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, 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 profesor, buenas tardes. ¿Cómo Ahorita, están? buenas tardes. Bien, buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien. Los saluda el profesor de Biología 1, Víctor Chirinos. Vamos a hacer un seminario hoy día, ¿ya? A ver, vamos a ver un tema, bueno, para relajarnos, que es biología, obviamente, ¿no? Para aprender un poquito más y repasar. Un tema de las balotas finales, ¿ya? Vamos a ver hoy día algo bonito. ¿Qué creen que vamos a ver? ¿Qué tema creen que vamos a hacer? ¿Ah? Reproducción. La Exacto, reproducción. la reproducción. Jóvenes, no se emocionen porque no vamos a hablar del humano. Eso lo ven a anatomía humana. Vamos a ver reproducción en microorganismos, en plantas, ¿sí? En algunos animalitos, ¿ya? A ver, vamos a empezar. La reproducción es una de las funciones de la vida, una de las características de la vida. Para empezar de cero, todo ser vivo debe tener características comunes a toda la vida. Una organización y complejidad, debemos tener metabolismo, debemos tener homeos, Homeostasis. homeostasis, debemos responder estímulos externos, internos, que es la irritabilidad. Y una característica de la vida es la reproducción. Todo ser vivo debe reproducirse, excepto los virus que no se pueden reproducir. Me cansa de decirles, los virus no se reproducen, se sacan copias, que se llama la Replicación. replicación, correcto. Replicación. Ahora, todo ser vivo, bacterias, hasta el humano, debe reproducirse. La reproducción es una característica de la vida en la cual los seres vivos deben producir nuevos descendientes, nuevos organismos, similares a los que les dieron origen o progenitores. Esto es muy importante en la vida para perpetuar las especies. Es decir, a través del tiempo no van a desaparecer por su capacidad de reproducción. Esto permite generar nuevos individuos que presenten características similares, la misma información genética, ¿no? Perpetuar las especies dentro del planeta. Entonces, esto impide que las especies desaparezcan, ¿no? Entonces, la reproducción es una característica de la vida. En el ciclo de vida de un ser vivo debe haber la característica de reproducción, es decir, capacidad de producir nuevos descendientes más o menos similares, es decir, con la misma información genética para perpetuar la especie, su supervivencia a través del tiempo, ¿no? Es la capacidad de producir nuevos individuos. Bueno, eso está además, la definición no les van a preguntar. Pregunta, ¿cuántos tipos de reproducción hay? Dos tipos. Dos. La asexual y la sexual. ¿Cuándo es una reproducción asexual? Es la más antigua, en la cual de un individuo va a producir individuos idénticos. Casi no hay recombinación genética acá. Acá un individuo va a dar origen a otros sin que haya unión de gametos. O sea, acá no va a haber fecundación, no va a haber producción de gametos. De un ser vivo aparece otro y mayormente lo realizan seres inferiores que son Microorganismos. microorganismos. Ahí están las bacterias, protozoos y también algunos tipos de plantas, ¿no? Que van a realizar este tipo de reproducción. Acá la característica es que no hay mucha variabilidad genética. ¿Por qué? Porque el progenitor se va a partir en descendientes y van a ser genéticamente iguales, ¿sí? O sea, acá no hay mucha variabilidad genética. Esto es propio, que lo vamos a ver uno por uno, propio de seres simples, microscópicos, unicelulares y también de plantas. El otro tipo de reproducción se llama sexual. ¿Cuándo se llama sexual? Aló. La intervención de dos gametos. Cuando tiene que haber el intercambio genético. Acá ya hay la formación de células reproductivas llamadas gametos que se tienen que fecundar para producir un individuo con una información genética mezclada de los progenitores. Acá sí existe la variabilidad genética, ¿sí? ¿Por qué hay variabilidad genética? Porque van a haber producción de gameto masculino que lleva una información y el gameto femenino que lleva, correcto, que lleva información y el descendiente ya es una mezcla de ambos, ¿no? Ya hay variabilidad genética, acá hay mucha mezcla genética. O sea, acá tiene que haber fecundación, ya un poquito ampliado. A ver, ¿qué es la fecundación? La unión Ya, de gametos.
La unión de gametos. Correcto, es la unión del gameto masculino con el femenino para formar una primer célula llamada cigote, ¿no? De ahí sale el embrión. Pregunta, ¿cuántos tipos de fecundación hay en la naturaleza? 2. No, interna y ¿Cómo, externa. cómo se llaman? Fecundación. Interna y externa. Interna y externa. Correcto. ¿Cuándo es una fecundación externa? Cuando los gametos se fecundan fuera del individuo. O sea, el macho va a botar los espermatozoides y la hembra los óvulos. O sea, se unen fuera del individuo, ¿no? O sea, la unión de gametos ocurre fuera del individuo, es al azar, es propia de algunos reptiles, esponjas, medusas y la mayoría de Peces. Ahora, ¿cuándo es fecundación interna? Cuando ocurre dentro de la hembra. O sea, acá tiene que haber, los gametos se tienen que unir dentro de la hembra. Es propia de nosotros, los mamíferos, aves, Reptiles. ¿Qué son las salamandras? Reptiles. ¿Qué? Anfibio. Anfibios. Anfibio. Es un anfibio. Correcto. Insectos, algunos gusanos, también pulpos y moluscos. Por ejemplo, en las aves la fecundación es interna. O sea, ¿qué está haciendo aquel gallo? Ya saben, ¿no? Se ha subido a la hembra, inyecta los espermatozoides para fecundar el óvulo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya como lo conocen, ¿no? Entonces, hay dos tipos de fecundación. ¿Cuándo se llama interna? Externa, cuando ocurre fuera del ser vivo. Es generalmente al azar, es propia de algunos anfibios, esponjas, medusas. Las medusas son Sedentario. celenterios y ¿En peces. serio? Celenterios, ahí están las medusas. Cuando es interna, cuando ocurre dentro de la hembra, es propia de mamíferos, aves, reptiles, salamandras, que es un tipo de Anfibio. Anfibios. anfibios, insectos Anfibio. también, algunos gusanos, pulpos y moluscos, ¿correcto? Y a ver, una vez que se fecundó, el desarrollo embrionario puede ocurrir dentro del huevo o dentro de la hembra, ¿no? Y para que el nuevo ser desarrolle, bueno, hay una que lo he obviado. Hay tres tipos. Si el individuo se desarrolla, perdón, ya me pasé. A ver, si el individuo se desarrolla en un huevo, esto ya conocen, se llaman los Vivíparos. vivíparos. O sea, ahí están los Vivíparos. peces, las aves, ¿no? Ahora, cuando el nuevo ser se desarrolla dentro de la hembra, ¿qué se llama? Vivíparos. Vivíparos. O sea, ya no está listo, ahí Vivíparos. está el humano, estamos los mamíferos, ¿no? Ahora, acá hay un tipo especial. Cuando el huevo se desarrolla dentro de la hembra y al salir recién eclosiona o se rompe, se llaman ovovivíparos. O sea, el huevito, miren, acá les he puesto unas láminas. El huevo se desarrolla dentro de la hembra y al momento de salir se rompe el huevito y eclosiona es romper. Es propia de los Tiburones. tiburones y láser. Tiburones. Serpientes. 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 Aparición es como traer al nuevo ser, ¿ya? Ya, jóvenes, creo que esto está facilísimo. A ver, la reproducción sexual es la que implica la formación de gameto masculino y femenino. Va a haber una fecundación. El descendiente que se forma presenta más variabilidad genética, información genética del padre y de la madre, ¿correcto? Ahora, si la fecundación ocurre dentro de la hembra, ¿qué se llama? Fecundación Interna. interna, mamíferos, aves, reptiles, salamandras, insectos, moluscos. Ahora, si ocurre fuera de la hembra, ahí se llama fecundación Externa. Externa. propia de Fecundación algunos externa. anfibios, espongiarios, celenterios y la mayoría de peces. Juan, una vez me preguntaron esto, bueno, parece una cochinada, ¿no? O sea, los peces machos, el pez macho suelta los espermatozoides al agua, ¿correcto? Pez hembra los óvulos al agua. La fecundación ocurre en el líquido. O sea, si uno se baña en el mar y por ave toma un poquito de agua, ¿qué están tomando? Espermatozoides o óvulos. De repente espermatozoides, algunos pececitos están flotando que no encontraron Espermatozoides. el óvulo. Ah, nunca más voy al mar. Ya, mentira. Ya, bueno, eso es para divertirnos. Bueno, ya, es que esta lámina está mal. Ya vamos a ver ahora reproducción asexual en seres unicelulares.
La reproducción asexual es muy frecuente de seres unicelulares. Ahí tenemos a las bacterias que realizan una reproducción asexual llamada la Bipartición. 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 binaria. La bipartición o fisión binaria es un tipo de reproducción asexual, acá no hay unión de gameto, propio de bacterias y la mayoría de protozoos. A ver, ahorita les voy a tomar una lección de protozoos. ¿Ah? Las bacterias sí que son seres unicelulares del reino Monera. Moneda. correcto. Son seres Procarionte. Procariotas. procariotas, no tienen núcleo. En estos seres vivos el ADN va a estar disperso en el citoplasma y generalmente pegado a la membrana del citocelular llamada mesosoma. Entonces, cuando estas bacterias quieren partirse en dos, que también le llaman fisión binaria, primero hay que duplicar el ADN. Al duplicar el ADN, la bacteria reparte cada material genético a cada célula y salen dos bacterias exactamente iguales. Entonces, primero en bacterias. A ver, ¿cómo se reproducen las bacterias asexualmente? ¿Por bipartición o fisión binaria? Bipartición. En estas Por bacterias, a bipartición. ver, lo he hecho en la mañana. ¿Qué tipo de ADN tienen? O sea, por las ¿Sin puras histonas? enseño. ADN de dos cadenas, bicate. Bicatenario. Bicatenario. Y Catenario. desnudo. ¿Por qué era desnudo? Sin Así. Sin histona. sin Porque no histonas. tiene proteína Y histona. correcto, y está disperso en el citoplasma. En el citoplasma. No hay núcleo definido. Ahora, el ADN va a estar, bueno, eso vamos a ver en célula. Se pega a la membrana llamado mesosoma. Ahí hay unas enzimas llamadas polimerasas que ayudan a que el ADN se duplique. O sea, sacarán copia de su ADN. Una vez que se saca copia del ADN, la bacteria tiene doble material genético. Una característica del ADN es la duplicación. Entonces, una vez que tiene dos ADN, las bacterias los mesosomas se acercan tipo tabique y parten a la bacteria en dos. Eso se llama la bipartición. También la pueden realizar muchos protozoos. A ver, ya vamos a ver otra lámina, ¿ya? Oye, eso estaba mal, disculpen ya el orden. Por ejemplo, las bacterias tienen su propio ADN? Primero, el ADN de dos cadenas sin histonas está pegada a la membrana celular, a unos pliegues La llamados membrana. mesosomas. Primero, ¿qué tiene que hacer la bacteria antes de partirse? Duplicar el ADN. Duplicar el ADN. Para eso, en la membrana de las bacterias, yo les amplío más. Hay unas enzimas llamadas unas enzimas llamadas polimerasas. Esas enzimas ayudan a que se duplique el ADN. Una vez que tiene doble material genético, los mesosomas se acercan, generando como un tabique de contracción, y la bacteria se parte en dos, ¿no? Y cada célula recibe su propio material Material ¿qué? genético. genético. Ahora, la reproducción bacteriana produce poblaciones que aumentan de forma exponencial. ¿Esto qué significa? Muchas especies de bacterias logran hacer este proceso cada 20 o 30 minutos. O sea, la velocidad de reproducción es espectacular. Y su capacidad de crecimiento poblacional es exponencial. ¿Por qué? Porque de una bacteria saldrán dos. ¿Sí? De dos saldrán cuatro. Al doble. De cuatro saldrán 8. De 8 a 16, 32, 64. O sea, al doble, al doble, al doble. Por lo tanto, el crecimiento de la población es de forma exponencial. O sea, va al doble, al doble. O sea, las bacterias, me atrevería a decir que son los seres vivos que tienen la mayor velocidad, en condiciones óptimas, tienen la mayor velocidad de reproducción. Imagínense tener hijitos cada 20 minutos. Pucha, lo máximo. El doble, el doble. En unas horas va a haber miles, en unas más horas millones de nuevas De bacterias. Bacterias. Su crecimiento poblacional es exponencial. Bueno, no sé si lo han visto en ecología. Las poblaciones crecen de dos maneras, de forma exponencial y de forma logarítmica. Logarítmica. Las bacterias crecen exponencial de una manera muy rápido, ¿sí? Cada 20 o 30 minutos se reproducen. También se pueden Profesor, realizar... ¿y qué significa logarítmica?
que en el tiempo de reproducción demora más. Por ejemplo, no ya. lo hacen, el tiempo de producir descendientes demora más. Por ejemplo, en el caso de mamíferos puede demorar meses, ¿no? El tiempo de producir hijos demora más, ¿ya? Ahora, también lo pueden hacer los protozoos. A ver, ya, si no me responden esto, el colmo. ¿Qué son los protozoos? Seres Los animales unicelulares. Animales Uniformes. Unicelulares. 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 del reino Protista. Reino protista. protista, junto con las protofitas, que son las algas, ¿no? Joder, no me digan que no está en clasificación, pero ahorita me amargo, porque si no, no van a entender. Ya, en naturaleza del reino monera, ahí están las bacterias y las cianobacterias. Sigue el reino, esos son procarióticos. En el reino protista están los Protozoarios. protozoarios y las protofitas que llamamos algas. ¿Sí? En el reino fungi los hongos, pues por favor. Reino plantae y reino animalia, ¿no? Inclusive hay el reino archae. En el reino protista están los protozoos. Los protozoos son animales de una célula. Proto primero, zoo animal. Animalito cuyo cuerpo está hecho de una célula. ¿Y por qué se les considera animales? Porque su nutrición es heterotrófica. Estos unicelulares no hacen la fotosíntesis, excepto uno que pertenece a los flagelados. ¿Quién me lo nombra? Empieza con E. Le sigue la U, la G, la L. ¿Me está escuchando? Sí, sí, sí. Sí, profesor. La E, la N. Eulena. Correcto. La Euglena viridis es, ya, les voy a contar una historia. Hay un unicelular llamado Euglena viridis. Este unicelular tiene flagelo y se puede mover, por eso ya es algo así como que se peleaban los botánicos y los zoólogos. Decían, la Euglena es un animal, ¿por qué? Porque tiene flagelo y se puede mover, los animales nos movemos. Y los botánicos se la querían llevar a su lado, porque la Euglena tiene cloroplastos y hace la fotosíntesis. Es el ser vivo uno de los más raros en el planeta. Se comporta como animal y como planta. O sea, ¿por qué se comporta como animal? Tiene flagelo para poderse mover, ¿correcto? También tiene un orificio bucal para que entre comida. Y también tiene cloroplastos. Y si tiene cloroplastos también puede hacer la fotosíntesis. Es Fotosíntesis. el ser por el cual se pelean lo quieren tener los zoólogos, lo quieren tener los botánicos. Y pertenece a los flagelados. Bueno, ya, punto. Todos los protozoos son animales unicelulares de nutrición heterotrófica. Ellos no elaboran alimento, ¿correcto? Estos son unicelulares. Y es fácil su Profesor, ¿cómo se clasificación. llamaba? Euglena. 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 Ya, profe, E-U-G. gracias. Euglena viridis. Es un unicelular. Y los protozoos se clasifican por su forma de movimiento. Por ejemplo, los que se mueven emitiendo pseudópodos se llaman los rizópodos. Ahí están las amebas. Los que se mueven por cilios se llaman ciliados o ciliópodos. Ahí está el paramecium. Los que se mueven por flagelos se llaman los flagelosos. Flagelados. También se le llama Los flagelados. mastigóforos. Ahí están, por ejemplo, ahí está la euglena, que es una especie con cloroplastos. También están algunos parásitos. A ver, ya, si no saben esto, el colmo, ¿eh? Dígame un protozoo flagelado parásito muy conocido en Arequipa. El Trypanosoma El Trypanosoma cruzi. cruzi, el que produce el mal de El mal de Chagas. mal de Mal Chagas. Chávez. Ese es un protozoo flagelado. Ahora, y en los esporozoos están protozoos que no tienen movimiento, sin órganos de locomoción. Están el Plasmodium, por ejemplo. Ya. Joder, necesito esto porque si quiero hacer reproducción tienen que saber la clasificación. Ya, a ver, un repasito. Los protozoos son seres unicelulares del reino Protista. Protista. Correcto. Son seres eucarióticos porque tienen núcleo, ¿correcto? Su nutrición es heterotrófica, no hacen la La fotosíntesis. No hacen la fotosíntesis.
excepto un ser vivo que está en este grupo, un flagelado que tiene cloroplastos, la Euglena. Euglena. Correcto. Ahora, estos seres vivos pueden llevar vida libre, pues están por el agua, son animales porque tienen movimiento, porque buscan alimento, y según sus órganos de movimiento se les clasifica. Los protozoos que emiten pseudópodos para poderse mover, como falsos pies, se llaman rizópodos. Ahí están las famosas Amebas. Las no amebas. son parásitos, correcto. Otros protozoos tienen como unos pestañitas para moverse, se llaman ciliados, con cilios. Ahí está, por ejemplo, el paramecio que vive en aguas sucias, ¿no? Ahora, hay unos que para moverse usan como unos látigos llamados los flagelados o mastigóforos. Ahí está la euglena. Y hay algunos parásitos para el humano. Ahí está el Trypanosoma cruzi. También está el Trypanosoma gambiense que produce en el África el mal del sueño. También está la Trichomona vaginalis, un protozoo flagelado que le gusta vivir en la vagina provocando una infección vaginal. Es un parásito, ¿no? Y en los esporozoos son protozoos que no tienen órganos de movimiento. Y para reproducirse forman esporas. Ahí está el Plasmodium, por ejemplo, que produce el paludismo. Bueno, ya, entonces, ¿por qué he puesto esta lámina? Ustedes dirán, el profesor se está rayando, ¿no? No es que estoy loco, ¿por qué? Regresemos. ¿Quiénes tienen reproducción asexual? Las Bacterias. Las bacterias. ¿Y quiénes más? Los Los protozoos. Protozoarios. protozoarios. Por eso he puesto que ahí están los protozoarios. Correcto, muy bien. Ahora, hay otro tipo de reproducción asexual que se llama la gemación. Es un tipo de reproducción asexual que la pueden realizar básicamente levaduras y los hidrozoos. En este tipo de reproducción asexual, ¿qué ocurre? Esta célula inicial madre presenta su núcleo, es una célula eucariótica. ¿Saben que las levaduras son del reino fungi, parientes de los hongos, correcto? Ya, un repasito. El reino fungi agrupa los honguitos, ¿correcto? ¿Dónde viven los pitufitos, pues, por favor? Ya, los honguitos. Y también agrupa las levaduras, ¿ya? Son también del reino fungi, son seres eucarióticos, solo que las levaduras son seres unicelulares. Y este unicelular, si quiere producir descendientes, acá no hay macho ni hembra. ¿Qué hace la célula madre? Tiene un núcleo y el núcleo va a proyectarse a la parte del citoplasma y va a producir una especie de brote que le llamamos yema. Y el núcleo se parte en dos y una información genética se va acá y se forma un brote que se desprende. Y de una célula aparecen dos iguales. Eso se llama la gemación. Se llama gemación porque aparece un brote llamado yema. Es como, miren, ya, esta es la célula unicelular, ¿ya? Quiero que de esta célula salga otra, ¿ya? Acá no hay machos ni hembras, es asexual. ¿Qué hace el núcleo? Duplica su ADN, se proyecta hacia la membrana, produce un brote. ¿Qué se llama ese brote? Yema. Yema. El Yema. núcleo, parte del núcleo se separa y va a llevar la información acá. Se desprende y aparece otra célula, otra levadura. Otra levadura. La característica de esto es la aparición de un brote. ¿Qué se llama ese brote? Yema. Yema. Muy bien. También la pueden realizar otros seres que producen brotes, tipo yemas, se llaman hidrozoos, que son animales. Estos son de celenterios. En los celenterios están en los celenterios están las medusas, por ejemplo. También están los hidrozoos. Ahí están las Hidras. Las hidras, correcto. Estos animalitos producen también un brote. ¿Cómo se produce un brote? ¿Qué se llama el brote? Yema. Yema. Esa yema desarrolla un nuevo ser que se va a desprender y aparece otro ser vivo. ¿Por qué reproducción asexual? No hay fecundación. No hay fecundación. No hay fecundación. Correcto. Ya, a ver. Entonces, ¿cuál es la característica de la gemación? En la gemación, propio de levaduras e hidrozoos, la célula madre presenta núcleo, ¿correcto? Es una levadura.
En la célula, el núcleo duplica su ADN y va a producir una especie de prolongación que se llama yema. La información genética en un núcleo se forma como un brote que se va a Desprender. Se va a desprender. generando otra célula exactamente igual. Esto es propio de las levaduritas. Y en la gemación también la pueden hacer animalitos simples llamados hidrozoos. Estos también producen un brote llamado yema, que va a dar origen a un nuevo ser que se tiene que desprender, ¿no? Es propio de estos animalitos. Y el último tipo de reproducción asexual es la esporulación. En la esporulación solo es propia de un tipo de protozoos que no pueden moverse, que se llamaban los esporozoos. Los esporozoos. Los protozoos se pueden mover por silos, flagelos o pseudopos. Hay unos que no se mueven llamados esporozoos. Ahí hay un género, un grupo llamado el Plasmodium. Esta célula, este unicelular, ¿cómo se reproduce? El núcleo sufre divisiones, produciendo varios núcleos. Miren, produce varios núcleos. Y cada núcleo toma parte del citoplasma y de la membrana. Y al romperse estas células salen varias células nuevas que les llamamos las esporas. A ver, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la esporulación y la gemación? En la gemación se produce un brote llamada Yema. yema. En la esporulación, ¿qué ocurre? El núcleo da origen a varios núcleos. Cada núcleo toma parte del citoplasma, ¿correcto? Y se rompe originando varias nuevas células llamadas esporas. Y esto solo es propio de un tipo de protozoos llamados, de ahí su nombre, esporozoos. Y ahí hay un grupo de protozoos llamado el Plasmodium. Que el Plasmodium es un tipo de protozoo muy famoso que es parásito. Y yo sé que algunos lo conocen. Produce una de las enfermedades que ha matado más gente que el COVID. La malaria. Correcto. El protozoo que produce esta enfermedad, la malaria o Paludismo. Paludismo. Ya les voy a contar un poquito. Ya, hay una enfermedad más que ha matado más gente en el mundo. Miren, 212 millones de casos en el 2015, 429.000 muertes. Mira, hablo todavía de ese tiempo. Esta enfermedad llamada paludismo es producida por un mosquito, por la picadura de un mosquito llamado el anófeles. Este mosquito se llama el anófeles. Este mosquito, si está parasitado, tiene ese protozoo llamado el Plasmodium. Cuando pica, ingresa, va a sacar sangre porque es un animal hematófago. Al picarnos, ingresa el protozoo. Y ese circula por la sangre y empieza a provocar un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, vómitos, destruye los glóbulos rojos, ¿no? Y esos signos, esos síntomas aparecen después de 2 semanas más o menos de la picadura. Hay daño sanguíneo y es muy fácil la muerte. Y esta es una enfermedad que da mucho en el África porque son las cálidas donde abunda mucho Los mosquitos. ¿no? Bueno, también puede dar, hay casos que han dado en Sudamérica. Hay casos también porque en zonas cálidas vive el mosquito llamado, este mosquito se llama el anófeles. El mosquito que produce la enfermedad malaria, es lo mismo decir paludismo. Bueno, si quieren les cuento, yo soy medio contador de cuentos, no de cuentos falsos. Cuente, profesor, Ya. nos encanta. El nombre nace de paludismo, sale porque viene del prefijo palus, que es pantano. El mal de los pantanos le llamaban, porque ahí donde hay zonas pantanosas, húmedas, cálidas, ¿quién vive? Donde hay zonas cálidas, vive el mosquito, pues. Entonces le llamaban el paludismo, el mal de los pantanos. De ahí sale el nombre. Ahora, también le llaman malaria, viene de 2 palabras, mal aire. Donde el aire es cálido, pestilente, húmedo, mucho calor, se supone que abundan mosquitos. Y pican y se produce esta enfermedad, la malaria y el paludismo, ¿no? Una enfermedad muy famosa en la humanidad que, como les digo, miren, más casos que los que se está llevando el COVID, ¿no? Y sigue la enfermedad en África y en muchos países. En Perú, por ejemplo, hay casos, ¿dónde encontramos casos de malaria y paludismo? Zonas cálidas donde hubo, exactamente, hay todavía
casos de malaria y paludismo en la selva, en Loreto. Aparte de luchar ahí contra el COVID, están luchando también contra el paludismo, ¿no? Una enfermedad en la cual el humano sigue luchando, la humanidad, ¿no? Esta enfermedad muy parasitaria. El mosquito es solo el transmisor. ¿Quién produce el paludismo realmente? Un protozoario. Protozoario. Ya, si quieren, refresquemos el nombre. ¿Qué se llama ese protozoario? Género, Plasmodium. Plasmodium. Hay varias especies. Como ustedes saben, género y especie. La especie es el vivax, el falciparum, el malaria. Porque un ser vivo lleva dos nombres, género y especie. El género, Plasmodium. Especies exactas, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, ¿no? Bueno, ya, otra historia que también la conocen. Saben que en el Perú también siempre ha habido casos de paludismo, malaria, ¿no? Por eso que hay el mosquito. Y, por ejemplo, el Perú es uno de los países que tiene la cura para este tipo de enfermedad. Y una de las curas sale del árbol de la quina, ¿sí? De ahí sale el extracto de quinina. Y justamente lo han querido usar para el COVID. Cuando dijeron, vamos a probar medicamentos, hay que darle al paciente, empezaron la ivermectina. ¿Qué otro medicamento se les quería dar? La hidroxicloroquina. Quitina. Cloroquina. Y que son derivados de la quinina. La quinina es un antiparasitario que se extrae del árbol de la quina. Pues el Perú es famoso por su árbol, ¿no? O sea, tenemos cosas tan maravillosas, jóvenes, en el Perú que a veces como no les damos la importancia. Justo. Bueno, por eso el árbol de la quina está en nuestro escudo Nacional. nacional, pues, porque de La ahí moneda. porque salió unos medicamentos para curar o controlar la malaria y el paludismo. Muy bien, jóvenes. Bueno, ya, punto. Vamos a ver ahora un resumen. Hay dos tipos de reproducción asexual en seres unicelulares. La La bipartición. propio de las bacterias y la mayoría de protozoarios. Protozoos. Correcto. En la bipartición de las bacterias se duplica el ADN, se reparte ADN para cada célula y salen dos bacterias, ¿correcto? Ahora, en la gemación es propia de las La de las levaduras. son del reino fungi, también de los hidrozoos. ¿Por qué se llama gemación? Hidrozoos. Produce un brote llamado Yema. que se desprende y da origen a dos células nuevas, ¿correcto? Se forman células idénticas. La esporulación es propia solo de un tipo de protozoos llamados esporozoarios y lo realiza el protozoo que ha matado más gente, que se llama el Plasmodium. que lo transmite el mosquito del Anopheles, que produce el paludismo. En la esporulación, un núcleo se divide varias veces, originando varios núcleos. Cada núcleo toma parte del citoplasma y se producen nuevas células llamadas las Esporas. Correcto, muy bien. Chévere. Ahora, vamos a ver la reproducción asexual en plantas. También las plantas tienen formas de reproducción asexual. O sea, en esta reproducción de las plantitas no tiene que haber fecundación. Ya, o sea, no hay unión de gameto masculino con femenino. Y este tipo de reproducción de las plantas es de dos tipos. ¿Quién se acuerda? Por las voces, jóvenes, yo los conozco y son mis amigos. Y algunos saben. Háganme sentir bien. Ya, ¿se acuerdan? Hay dos tipos de reproducción sexual en las plantas. La Vegetación. Vegetativa. Vegetación. y la que hacen los musgos, que liberan también. Esporas. Perfecto. Muy bien, ya. Espora. Hay dos tipos de reproducción en las plantas, la vegetativa y por esporas. Entonces, repito, ya, vamos a ver reproducción asexual en plantas. ¿Qué significa? No hay fecundación, ¿ya? Las nuevas plantitas van a salir sin que haya fecundación. Puede ser vegetativa o puede ser por esporas. Ahora, ¿cuándo se llama reproducción vegetativa? Yo lo aprendí así. Cuando de una parte del vegetal salió otra plantita. O sea, de un órgano de la planta va a salir otra planta.
Acá no va a haber unión de gameto masculino y femenino. Es como decir, de un pedazo de una planta sale otra planta. Ya, eso es vegetativa. O sea, para que nunca se olviden, cuando una reproducción asexual es vegetativa, para que lo recuerden, de un segmento del vegetal, De vegetal. De un segmento de un del pedazo sale otra plantita. Acá no va a haber unión de De gametos. gametos. De correcto, gametos. no hay unión de gametos. Esto, a partir de un fragmento de la planta, puede ser un tallo o una hoja, se desarrolla una nueva planta, idéntica a la original. O sea, genéticamente va a ser igual. Por ejemplo, lo han visto en su casa, ahora que están en la casa tanto tiempo, han visto el pasto, los geranios. Basta que rompan un segmento, lo siembran en una maceta, sale otra plantita. Igualita al original, ¿no? Con el mismo color de flores, ¿no? El pasto, los geranios. Muchas plantitas no tienen que hacer fecundación. Rompen un pedacito, inclusive lo que les gusta a las plantas, ponen un vasito con agua para que eche raíces, la siembran y sale Nueva planta. una nueva planta, ¿no? Nueva Esto- plantita. entonces, puede ser de pedazos de tallos, trozos de tallos, de hojas. Ahora, esto genéticamente los descendientes son idénticos, ¿correcto? Ahora, y esto es muy importante sobre todo para la agricultura. Ayuda mucho la parte de la agricultura a producir plantas sin que haya polinización, sin que haya reproducciones sexuales. Se ayuda mucho a la agricultura, al desarrollo de plantas, ¿sí? Y este tipo de reproducción es de varios tipos. Ya a ver, ¿se acuerdan? Primero, la papa. ¿Qué tipo de reproducción tiene? Tubérculos. Tubérculos, Tubérculos. correcto. Los tubérculos son tallos subterráneos engrosados que almacenan muchos nutrientes, almacenan almidones, proteínas, ¿no? Entonces, esos tubérculos, saben que, para empezar, si se acuerdan botánica, los tallos no siempre son aéreos. Hay tallos que son subterráneos. A esos tallos subterráneos se les llama tubérculos. Ahora, la característica de un tallo es tener yemas, ¿correcto? Las yemas son los brotes, ya. Si ven un tallito cualquiera de cualquier planta, en el tallo hay unos brotes donde van saliendo ramitas y hojas, ¿correcto? Esos se llaman yemas. Entonces, la papa, por ejemplo, la papa, el oyuco, la oca, no son raíces, son tallos, solo que son subterráneos. Y como son tallos y todo tallo tiene yemas, de las yemas pueden aparecer brotes, o sea, raíz, pueden aparecer ramas, hojas, y originan nuevas plantas. Y esa reproducción se llama por tubérculos. ¿Qué son los tubérculos? No son raíces, son tallos Tallos subterráneos. Tallos subterráneos. que almacenan alimentos. Si es un tallo, ¿qué debe tener? Yemas. 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 Y a partir de esas yemas salen nuevas plantitas, ¿correcto? Es lo que en su casa le llaman los ojitos de la papita. Cuando su mamá les dice, ah, corre, pela las papas ya que estás en la casa. No me gusta, mamá, tiene unos huecos, hay que estar sacando. Ya tienes que sacarle sus ojitos. ¿Esos ojitos qué creen que son? No, las Sus yemas. las yemas, correcto. Inclusive si la papa que está ahora en la casa no se la comen, ¿han visto? Está ahí, las yemas empiezan a salir puntitos Empieza verdes. raíz. Crecen, correcto. Crecen nuevas plantitas, pues, ¿no? Entonces, entonces, ¿por qué de los tubérculos se pueden originar nuevas plantas? ¿Qué son los tubérculos? Tallos subterráneos. Tallos subterráneos. ¿Y qué tienen? Yemas que dan origen a nuevas. Yemas. Plantas. Entonces, ¿qué plantas se reproducen por tubérculos? Papa, oyuquito, Papa, camote. oca, ¿no? Papa, oyuco, camote. Papa también le llaman patata, ¿no? Muy bien. Hay otra reproducción usando a través de bulbos. Los bulbos son tallos subterráneos recubiertos por hojas carnosas que tienen también mucho alimento guardado. Y de esos tallitos van a salir otras y hojitas nuevas plantitas. Y es propio, eso sí conocen, de las cebollas, ajos y tulipanes. Otra vez que están en la casa, si las cebollas están ahí en su cocina y no las usan, ¿qué empieza a pasar? Raíces. Le crece raíz Crece y raíz. crecen unos tallitos verdes y una nueva plantita, ¿correcto? Entonces, eso a partir de un bulbo. Los bulbos son tallos que van por dentro protegidos de hojas carnosas. Lo que comemos de la cebolla.
chazo, perdón. Lo que comemos de las cebollas son hojas. Hojas también con mucho alimento, con muchas vitaminas, pues la cebolla es un gran alimento, ¿no? Es un tallito que va en el centro protegido de hojas carnosas que almacenan nutrientes. Entonces, como hay almacenamiento de nutrientes y un tallo, eso puede dar origen a nuevas plantitas. Si, por ejemplo, si harían este experimento, tienen en su casa estas cebollitas y las ponen en un macetero o en su jardín, ¿qué va a ocurrir? Va a salir una nueva Una planta. planta. Y Esas, si profesor, quieren- esas raíces chiquititas se llaman bulbos. No, el Bulbillos. bulbo es esta parte dilatada. Lo que comemos es el bulbo. El bulbo está formado por las hojas que rodean al tallo. O sea, lo que comemos de la cebolla es el Ah, bulbo. ya. La raíz está, los cabellitos que están abajo. El bulbo son el conjunto de hojas que rodea un tallo. Y esas hojas son Carnosas. Carnosas. que tienen comidita, ¿no? Son por bulbos. Ahí tienen cebollas, ajos, que es lo mismo, y los tulipanes, que son flores. ¿Conocen el porro también, o puerro que le dicen, sí? ¿Conocen los porros? Sí, sí, profe. Claro, Sí, que ustedes profe. todos los días ven, ya. Bueno, y a punto. Hay otro tipo de reproducción asexual. Tenemos por cormos. Los cormos son tallos también subterráneos que crecen hacia arriba. Se parecen un poquito a los bulbos, pero son tallos que van a ir creciendo hacia arriba. Y en esos tallitos se almacenan alimentos y van a dar origen a nuevas plantitas. A partir de ese tallito se pone a la tierra y aparece una nueva plantita. Y ahí tienen flores bonitas como el gladiolo. Tienen algunos como los plantas como azafrán. ¿Conocen el gladiolo, no? No, Sí. los gladiolos. Son flores hermosas, bonitas. O sea, si quiero producir esta plantita, necesito un cormo, como un tallito, alargadito que lo pongo en la tierra y de ahí va a crecer una plantita. Sí, va a originarse una planta con sus flores, todo bonito, ¿no? Propio del azafrán. ¿El azafrán en qué se usa? En la Alimentación. Alimentos. que es La para alimentación. sabor a los alimentos, es caro, ¿no? Muy bien. Alimentación. Y, sí, otro tipo de reproducción sexual es por estolones. Esto sí es muy conocido. Los estolones son tallos también que crecen, y acá está una planta original, son tallos que crecen y al tocar la tierra, el suelo, ahí encuentran humedad. Y a partir de este tallo nacen nuevas raíces, ramas, hojas y una nueva plantita, que si la desprenden se va a convertir en una nueva planta. Entonces, ¿qué son los estolones? Son también tallos que crecen horizontal, Horizontalmente. o sea, no tan arriba. Totalmente. Entonces, cuando el tallito toca la tierra, a ese tallito va a dar origen a raíces, ramas y nuevas hojas, y originando una nueva plantita. Y esto es propio de las famosas fresas, tréboles y violetas. Miren, si ven raíz, tallo, hoja, flor, fruto, ¿no? Entonces, si esta plantita emite tallos que van creciendo horizontalmente, un poco hacia arriba, si tocan la tierra, ¿qué ocurre? Al tocar la tierra, el tallo que va a desarrollar raíces, ramas y nuevas, Nuevas Hojas. plantas. una planta. Inclusive esta técnica se puede usar ya, que ya sería donde el hombre mete la mano, donde eh, el hombre puede ayudar a esto. De repente hago esto. Veo que hay un tallito, lo pongo yo en una bolsita con tierra, ¿sí? Espero unos días, le voy echando agua y ¿qué ocurre? Se llaman acodos. Espero que desarrolle sus raíces, hojitas, pues la rompo y siembro la plantita en otro lado. Eso también el hombre puede ayudar, ¿no? Pero naturalmente ocurre que estos tallitos van así a emitir tallos que cuando tocan la tierra van a originar nuevas plantitas, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿qué son los estolones? Son Tallo. tallos. ¿Cómo crecen? Tallos que crecen Horizontalmente. Y al tocar Horizontalmente. el suelo emite nuevas raíces y desarrolla nuevas plantas y plantas independientes. Independiente. Independientes. Pregunta, ¿qué pasa si corto acá? ¿Se muere esta planta? ¿Se muere esta o no se muere ninguna? No se muere. no se muere se ninguna. muere. ¿Por qué? Ninguna. Porque ya generó raíces y sus propias, ¿qué? Propias hojas. Hojas. Ya, Propias pregunta. hojas. A ver, ya, otra pregunta. Si se desarrolla un estolón, ya veo que tiene raíces. Todavía no desarrolló hojas. Corto.
esta planta sigue viviendo. Esta, ¿sigue viviendo o muere? Muere. Muere. ¿Por qué? Muy bien. Porque Necesito las hojas hojas para- para hacer la fotosíntesis. Correcto, necesita las hojas para hacer la fotosíntesis. Una vez que hay hojas, ya, recién ya hay hojas, dicen, ya está preparando su producto de alimentos, ya puedo separarla, ¿no? Muy bien. Y el otro tipo de reproducción asexual es por rizomas. Los rizomas también son tallos subterráneos que van creciendo dentro de la tierra, arrastrándose como rastreros, que pueden ser un poco gorditos o no. Y acá también se almacenan alimentos, comida, almidones y van a emitir raíces y igualito brotes. Y esta acá, la planta más famosa que se reproduce así que son los, Los Césped. ¿y qué es el césped? Ahí juegan fútbol. el pasto. El pasto, pues los Ah. pastos, el pasto. Lirios que son flores, ¿no? Jengibre, ¿quién es el jengibre? El quión. El guión. El guión. Guión, Guión. correcto. Y los bambúes que van emitiendo también esos, a ver, esos tallos. A ver, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre rizoma y estolón? Se los voy a poner en dibujo. ¿Cuál es la diferencia entre rizoma y estolón? El rizoma El rizoma es un rizoma tallo es son tallos de Horizontalmente sobre la tierra. Y los Sí. estolones, Subterráneo. perdón, los rizomas, perdón. tallos Son subterráneos. rizomas son subterráneos. subterráneos. Terráneos. Pregunta. ¿En qué se parece un rizoma a un estolón? De ambos crecen tallos salen, Ambos La crecen manera en la que horizontalmente. crece la raíz. Tenemos de ambas crecen nuevas plantas. En el caso de los rizomas, los tallos son Subterráneo. subterráneos. subterráneos, carnosos, con nutrientes, y de ahí aparecen nuevas plantitas, ¿correcto? Y ahí es el pasto, los tipos de pastos, lirios, el quión, ¿no? Jengibre. ¿Han visto el quión pues, en su casa, ¿no? Es como una especie de tallo medio arrugadito, algo aplastado, de ahí van saliendo, va arrastrándose, ¿no? Muy bien. Para seguir, a ver, ya. Preguntas, a ver si me han aprendido. ¿Qué es una reproducción asexual vegetativa? Cuando de un ¿Aló? órgano de una planta sale una planta. Es cuando de un órgano de una planta, que generalmente es raíz, perdón, que generalmente es tallo u hoja, aparece una nueva Nueva Planta. planta. Una Nueva planta. planta. Correcto. Muy bien. Este tipo de reproducción no hay fecundación, correcto. Las plantas son idénticas. Hay varios tipos. ¿Cómo se reproduce la oca y la papa? Tubérculos. 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 Medio de Los tubérculo. gladiolos, Cosmo. cormos, cormo tallo, muy bien. Las cebollas, ajos, Bulbos. bulbos, Bulbos. bulbos. Fresas, Estolones. Estolones. bambúes, césped, Rizomas. Rizoma. muy bien, ya, chévere. Ahora, hay otro tipo de reproducción asexual por esporas. Esto es propia de plantas inferiores. En las plantas inferiores tenemos los musgos y los Helechos. helechos. Hablando de la clasificación de plantas, las plantas, bueno, no se acuerdan, el reino vegetal o reino metafita o reino plantae, agrupa seres eucarióticos, Pluricelulares. Pluricelulares. autotróficos fotosintéticos, correcto, y se clasifican en grupos. Las plantas más simples se llaman Criptógamas. Criptógamas. pero en filum, está bien. Las briofitas. Filum briofita. Briofitas. Ahí están los musgos. Los musgos, las hepáticas. Siguen las plantas llamadas Las pteridofitas. Pteridofitas. Ahí están los helechos, las colas de Las colas de caballo. Caballo. Los de caballo. Esas plantas tienen raíz, tallo y hoja, pero todavía no tienen flor. En el último grupo están las plantas llamadas espermatofitas. Estas ya producen semilla. Ahí están las gimnos Las Gimnospermas. gimnospermas. No esperma. y las angios. Y las Angiospermas. Espermas. Dentro de las angiospermas hay dos tipos, las monocotiledóneas y las Dicotiledóneas. Dicotiledóneas. Muy bien, las plantas más simples que son los musgos y helechos, estas plantas se reproducen por esporas. Las esporas son estructuras que liberan estas plantas y que van a dar origen a una nueva planta.
No, algo así como semillas, ¿ya? Pero no necesariamente son semillas. Inclusive en los helechos hay un órgano llamado soros, que está en sus ojitos, que van a botar una especie de estructuras llamadas esporas, que al caer a la tierra, originan una nueva plantita diferente, en este caso al original, que se llama el gametofito. Y a esta plantita recién le van a crecer los órganos Los órganos sexuales. sexuales. Que es, como es una planta antigua, sus órganos sexuales son antiguos. A ver, ¿quién se acuerda el nombre de los órganos sexuales? El masculino se llama el Grano de polen. anteridio. Osteroide. Anteridio. Anterior. Y el femenino, el Arqueogonio. Por eso antiguamente se les llamaba las plantas arquegoniadas, producen arquegonios. ¿Sí? Tienen arqueones que son los órganos reproductivos. A ver ya, otra vez, ¿ya? ¿Qué plantas se reproducen por esporas? Las primitivas, musgos y helechos, en clasificación. Briofitas y Pteridofitas. Pteridofitas. Correcto. Pteridofitas. Estas plantas tienen soros, órganos o esporangios que liberan las esporas. De esa espora sale una nueva planta. En el caso del helecho sale una nueva planta llamada el gameto. Gametofito. Gametofito. ¿Quién se acuerda el nombre de esta planta? El Prótalo. Muy bien, prótalo. Ahí le crecen los órganos sexuales para que alterne su reproducción sexual, ¿no? Sus órganos sexuales sería el femenino, se llama el Arquegonio. Arqueogonio. y el masculino, el El anterior. anteridio. Bueno, seguramente en clasificación han visto clasificación de plantas, ¿no? Bueno, para concluir, las plantas superiores, que son las angiospermas, ya se reproducen sexualmente. Las plantas superiores, ahí están las angiospermas, ya se van a reproducir sexualmente. Para eso deben presentar órganos sexuales, que deben producir los gametos. El gameto masculino se va a llamar el anterozoide. Anterozoide. No espermatozoide. Y el femenino se va a llamar la oósfera. Es igual que en paralelo en los humanos. Los humanos nos reproducimos sexualmente. Somos hombres y mujeres, ¿correcto? Ya, la mujer produce lo que llaman los óvulos. Nosotros los hombres, los Espermatozoides. En plantas es lo mismo, solo van a cambiarle el nombre. Digamos, el macho no se va a llamar espermatozoides, se llama anterozoides, porque salen de la antera del estambre. Y el femenino no se va a llamar óvulo, se va a llamar la Oósfera. oósfera. Al fecundarse se va a producir un nuevo ser, un cigote, un embrión. Y estas plantitas ya tienen aparato reproductor. Y el aparato reproductor está en la flor. Presentan ya son las plantas con flores. Y en la flor está el órgano masculino, que se llama el estambre. Estambre. El femenino, que se llama el Pistilo. Pistilo. Bueno, Juanes, espero que ya siempre me gane el tiempo. Soy el colmo. Oh, no. Ya, la siguiente, si tenemos otros seminarios, voy a hacer la reproducción vegetal con alternancia de generaciones, el gameto masculino de las plantas, cómo se fecunda, todo ello, ¿ya? Ya, bueno, por lo menos hemos avanzado un poquito, ¿ya? ¿Han aprendido algo? ¿Aló? Sí, profe, mucho. Gracias. Sí, profe. Gracias, Cuídense profe. mucho, Es el mejor. que les vaya muy bien. Cuídense. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, profesor. Se cuida. Gracias. Hasta luego, profesor. Cuídese mucho, profe. Hasta luego. Ya, gracias.